Hola, mi nombre es Antonio Rodríguez Ruiz y a continuación voy a realizar la defensa de mi trabajo fin de máster titulado El uso de los dispositivos móviles en el aula de música en educación primaria, el cual se encuentra dentro de la titulación de máster en educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña. El presente trabajo fin de máster se encuadra dentro de la especialidad docencia y ha sido guiado en todo momento por el profesor Iván Alsina. La finalidad del presente trabajo es estudiar cómo introducir los dispositivos móviles en el aula de educación musical para poder mejorar la motivación de los alumnos. De esta manera, se promoverán diferentes actividades y metodologías para que la clase de música resulte más motivadora, amena, dinámica e interactiva, haciendo más flexible el aprendizaje. El uso de estos dispositivos móviles y de sus aplicaciones hace necesaria una adaptación de los diferentes materiales digitales, con la finalidad de que puedan ser mejor aprovechados. El uso de dispositivos móviles en la educación va a crear nuevas formas de enseñanza, pero también nuevas formas de aprender. El campo de actuación de este trabajo será el aula de música de la educación primaria. A través de la elaboración de este trabajo, se pretende estudiar cómo se deben implementar la metodología del mobile learning en el aula de música. Así, se buscan nuevas metodologías que impliquen el uso de los dispositivos móviles, puesto que resultan más motivadoras al mismo tiempo que se alejan de la educación más tradicional, como indica Fernández 2016. Por su parte, Prensky en el año 2011 establece que los niños y niñas requieren una serie de aprendizajes reales, que puedan ser aplicados en situaciones reales de la vida cotidiana. A lo largo de este trabajo se ofrecerá una nueva manera de orientar y enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de música, proponiendo un acercamiento a la metodología del mobile learning, un acercamiento al incremento de la motivación que supone esta metodología en la educación musical y al enfoque pedagógico propuesto. Teniendo en cuenta la legislación vigente y haciendo referencia a leyes como la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, comprobaremos que están impulsando la utilización e integración de las TICs en las diferentes áreas curriculares, integrando planes TICs. Nuestro trabajo se contextualiza en el aula de música de la etapa de educación primaria y por ello hay que tener en cuenta la legislación vigente de esta etapa, como es el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el cual se establece el currículo básico de la educación primaria y el cual dedica artículos al uso y aplicación de las TIC en esta etapa educativa. En cuanto a la línea metodológica y pedagógicas que persigue el centro y que se relacionan con nuestro tema de estudio, podemos nombrar la motivación como pilar de los aprendizajes, la individualización y personalización de los aprendizajes, metodología activa y participativa o la atención a la diversidad. Cada vez son más los docentes que se preocupan por el fomento de la motivación en sus estudiantes, ya que es un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje. Por eso estos docentes promueven el uso de metodología activa y participativa, provocando un cambio en el panorama educacional y buscando nuevos recursos, herramientas y estrategias que hagan de este proceso de enseñanza-aprendizaje algo motivador e innovador, creando espacios de creatividad donde el docente aprenda mejor. La educación debe adaptarse a los nuevos tiempos y partiendo de que vivimos en una realidad donde los niños y niñas ya han utilizado y poseen algún tipo de dispositivo móvil y donde los cuales emplean parte de su tiempo y ocio utilizando los mismos, constatamos por tanto una necesidad de apertura de la educación a esta realidad social y tecnológica en la que viven y en la que se mueven con absoluta normalidad y naturalidad. Pero aún son muchos los docentes y familiares los que rechazan el uso de estos dispositivos móviles, considerándolos como un mero instrumento de distracción y que no aporta nada a la educación. Es por este motivo que debemos concienciar a la comunidad educativa de los beneficios del uso de los dispositivos móviles y de metodologías como la del mobile learning, ya que ayudan al discente a incrementar su motivación, mejorando de esta manera el rendimiento académico. El sistema tradicional de enseñanza giraba en torno al docente y su enseñanza, dejando al discente en un segundo plano. Sin embargo, en la actualidad el docente es el guía y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este cambio se produjo con la llegada de las tecnologías móviles para dar respuesta a la gran demanda de información y comunicación. El uso de los dispositivos móviles en el área musical tiene múltiples ventajas, destacando especialmente aquellos recursos destinados a crear y procesar sonidos y a procesar notación musical, como indica el profesor Marqués 2012. Con el uso del mobile learning se eliminan unas barreras que tradicionalmente eran infranqueables, como son las barreras temporales y espaciales. Pero para que se produzca un buen aprendizaje con el mobile learning, se debe realizar una actualización de todo el personal docente con el fin de adaptarse a las nuevas tecnologías y a los grandes cambios producidos. Giraldes, en el año 2014, establece que el 63,2% de los docentes que hacen uso de los dispositivos móviles en el aula de música comprueban cómo sus alumnos incrementan el grado de motivación, debido a que las clases resultan más dinámicas, divertidas y visuales. El proyecto europeo M-Learning
en el año 2004, investigó el uso de los dispositivos móviles a la hora de acceder a la cultura y a la educación musical. Con este proyecto se confirma que el uso de los dispositivos móviles en el aula de música favorece la mejora de los resultados académicos, contribuye al desarrollo de la creatividad de los docentes y desarrolla la atención y potencia la participación activa del alumnado, al mismo tiempo que desarrolla el aprendizaje autónomo y aumenta el grado de motivación. A continuación, se van a definir e interpretar los principales conceptos que son objeto de estudio de este trabajo fin de máster. Los avances y las innovaciones tecnológicas producen una transformación en las tecnologías emergentes. Belesiano, 2010, define las tecnologías emergentes como herramientas innovadoras utilizadas en el ámbito de la educación. Además, señala que son especialmente disruptivas, puesto que no han sufrido un análisis profundo y en muchas ocasiones resultan incomprensibles. González, 2015, define las nuevas tecnologías como los últimos desarrollos tecnológicos que han provocado un cambio en los modelos pedagógicos, estableciendo una nueva manera de enseñar y aprender. Estos cambios metodológicos tienen como objetivo principal favorecer y hacer más motivador el proceso de enseñanza y aprendizaje. Brazuelo, 2017, define el mobile learning como la nueva forma de aprendizaje virtual y autónoma, donde cada docente decide cuándo y dónde acceder a los conocimientos académicos en una plataforma de aprendizaje virtual a través de sus dispositivos móviles. Arriaga, en el año 2013, señala que la incorporación de la metodología del mobile learning en el aula de música contribuye a preparar a los docentes para hacer frente a la realidad que los rodea, a una sociedad dominada por la información y el conocimiento. La familiaridad que poseen los alumnos con los dispositivos móviles favorece a la mejora de los procesos de aprendizaje gracias a la modificación de los esquemas mentales de los docentes, a la facilidad de adquisición de conocimientos, el aprendizaje constructivista de los conocimientos, el desarrollo de la concentración, de la autonomía y de la toma de decisiones, el incremento del grado de motivación, la mejora de los resultados académicos o al papel activo y protagonista que poseen los docentes. ISEA 2009 establece una serie de ventajas pedagógicas del mobile learning, entre las que destacan el enriquecimiento de las lecciones musicales, la proporción de actividades intercurriculares, la involucración de los docentes, la relajación de los docentes durante el proceso de aprendizaje, la mejora de las capacidades de lectura, escritura y cálculo o el incentivo de experiencias de aprendizaje tanto individuales como grupales. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, la motivación hace referencia a los diferentes factores que llevan al discente a interesarse por las explicaciones, a preguntar, a aclarar sus dudas y a participar de una forma activa en dicho proceso, como señala Gueirín en el año 2017. Por su parte, Madariaga en el año 2004 señala que el índice de motivación para el aprendizaje de la educación musical se sitúa en torno a un nivel medio alto en función de la manera de presentación de los contenidos, las instrucciones ofrecidas por los docentes y las ayudas otorgadas a los docentes. Giraldez, 2000, define la educación musical como un proceso de transmisión de conocimientos y habilidades musicales a una persona o a un grupo de personas que participan voluntariamente de la adquisición. Por tanto, la educación musical a un proceso de enseñanza y aprendizaje cuyos fines son suplir el ámbito expresivo y creativo del discente y el desarrollo de aptitudes e intereses por la música. Las principales tendencias pedagógicas que contemplan la metodología del mobile learning son el conectivismo y el constructivismo. En el presente trabajo fin de máster se adoptará un enfoque constructivista, fundamentalmente, puesto que en la asignatura de música la incorporación de los nuevos conocimientos a los ya existentes da lugar al aprendizaje, siendo el discente un agente activo y el principal protagonista de este proceso. A continuación hablaremos del diseño de una experiencia de aprendizaje con mobile learning para los docentes del tercer ciclo de la educación primaria en el aula de música, con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la motivación del alumnado. Para ello se potencia una metodología basada en proyectos y una metodología colaborativa. Los objetivos a alcanzar con esta propuesta educativa son favorecer la motivación durante el proceso de aprendizaje musical a través del uso de los dispositivos móviles, fomentar el manejo de las nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles con fines educativos y comprobar la mejora de los resultados académicos gracias al incremento de la motivación. Los contenidos que se trabajarán son el fomento de la música clásica y popular, la interpretación musical y el fomento de la creatividad y el conocimiento, así como el uso de diversos programas y aplicaciones que implican el uso de los dispositivos móviles. La evaluación se llevará a cabo en tres momentos: una evaluación inicial, una continua y una evaluación final o sumativa. Tras la realización de este trabajo, han surgido una serie de limitaciones, entre las que destacan las siguientes. Por un lado, la gran cantidad de estudios realizados sobre el uso de la metodología de M-Learning, pero muy poca información en el aula de la educación musical.
lo que ha supuesto una gran complejidad a la hora de seleccionar la información más relevante y pertinente, así como la escasez de estudios y experiencias realizadas en el aula de música. Para terminar con el desarrollo de este trabajo fin de máster, hablaremos de las conclusiones que hemos obtenido del análisis de los proyectos y autores que se han estudiado. Así, podemos afirmar que el uso de la metodología de Mobile Learning fomentará y aumentará la motivación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Ayudará al docente a crear clases de música más atractivas, participativas y llenas de sentido, y así acercará a los estudiantes a conocer las realidades de otras perspectivas, obteniendo mejores resultados académicos. Para ello, los docentes deberán hacer uso de metodologías activas, innovadoras y participativas, favoreciendo aprendizajes constructivistas y aprendizajes por descubrimiento desarrollando nuevas estrategias docentes. Para concluir con esta exposición y para una correcta aplicación de la metodología del Mobile Learning en el aula de música de la educación primaria, me gustaría decir que se debería concienciar a toda la comunidad educativa sobre las potencialidades que posee el uso de esta metodología en el aula.